a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en un día como hoy futbolero, que veo que nos gusta el fútbol a vosotros. Y en primer lugar me gustaría agradecer a la doctora Asunción Hernández pues esta oportunidad y este ofrecimiento que tuvo para el Colegio de Arquitectos de poder traer un arquitecto de tierras tan entrañables como las mexicanas para darnos una charla sobre lo que luego comentaremos, ¿no? Y en segundo lugar, permitirme introducir al ponente que nos va a acompañar hoy, que es José Francisco López Ruiz, el doctor José Francisco López Ruiz, que es arquitecto diplomado por la Universidad Autónoma de La Puebla en 1990, maestro en Letras Iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla en 1999, doctor en Crítica, Teoría e Historia de la Literatura y de las Artes de la Universidad Católica de Milán en 2003, diplomado en Diseño y Construcción Sustentable de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de 2006, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es un conferenciante en eventos académicos de Argentina, Brasil, Corea, Chile, España, Estados Unidos, Italia, México, y es autor del libro Artefactos de una muerte no simulada, de Damien Hirst en México. Está editado por la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, del 2009, y es director del Departamento de Arte de la UIA desde 2004. Es decir, es un hombre que tiene una trayectoria, un background, yo creo que pluridisciplinar o multidisciplinar, como queréis llamarlo, ¿no? No solamente es arquitecto, sino que está involucrado en otras disciplinas que evidentemente están relacionadas con la arquitectura, pero no son estrictamente arquitectónicas, ¿no? Bueno, la conferencia que hoy nos va a ofrecer el doctor José Francisco o Francisco López se centra fundamentalmente en la notable actividad museística que México ha tenido en los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? Se podía titular la conferencia Los Siete Magníficos, porque son 7 museos redactados por 7 equipos de arquitectos mexicanos, todos ellos. Y el atractivo de la conferencia para mí es doble. Por un lado, nos va a explicar pues, las diferentes tipologías, las casuísticas de los museos que nos va a exponer, eso por un lado, y por otro nos va a poner en valor, nos va a dar una idea de cómo se encuentra en este momento la arquitectura mexicana contemporánea, ¿no? De alguna manera creo que son 2 aspectos que pueden ser interesantes y lo que nos motivó un poquito el traer al profesor aquí a dar esta charla, ¿no? Bueno, el concepto de museo sabéis que ha sido muy variable, que ha ido desde más o menos 1828, que se crea uno de los primeros museos más importantes, el Museo Altes de Berlín, de Schinkel, en el cual pues, prácticamente es un museo de almacenamiento de piezas, ¿no? Ese es el concepto inicial de museo. Ese concepto va evolucionando, se transforma poco a poco con hitos significativos como por ejemplo el Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright del año 59, el Whitney Museum de Breuer del 66, el 68 el de Mies van der Rohe en Berlín otra vez, el Pompidou del 77. Todos estos empiezan a cambiar un poco el concepto de museo como almacén para transformarse un poquito en templos humanistas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que expresan el momento cultural, el momento vanguardista de la época en la que viven fundamentalmente. Y una época, aunque sea un tópico, pero yo creo que es un tópico que es real, como que siempre hay fechas significativas, importantes, que da un quiebro, da un vuelco fundamental, ¿no? Y es el efecto que todos conocéis, el efecto Bilbao. El efecto Guggenheim ha sido fundamental, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero yo creo que ha sido fundamental, ¿no? A partir del año 97 empieza el boom económico y el boom de los museos, ¿no? Y es en esta época, más o menos en los últimos 10, 12 años, 13 años, incluso hay algún proyecto, creo recordar, en lo que nos va a exponer el profesor Francisco López, que todavía no está ejecutado totalmente, ¿no? Pero ya ese concepto de museo empieza a cambiar otra vez, de ser
el templo humanista pues, pasa a ser pues, un centro cultural, un centro turístico de ocio, un lugar de reunión. La temática varía, ya no solamente es el arte, que estaba al servicio de una élite potentada, es decir, los conceptos van cambiando, ¿no? Y entonces yo creo que esa nueva filosofía de los museos, pues está bien conocerla cómo se ha desarrollado en México, ¿no? Y ese es un poco el objeto de la conferencia que nos va a dar el profesor. Y sin más dilación, pues paso la palabra al doctor Francisco López. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de estar en este lugar hermosísimo. Me siento muy honrado. Quiero agradecer en especial a la doctora Ascensión Hernández y al arquitecto Ricardo Marco por la posibilidad de compartir con ustedes el trabajo importante que están haciendo arquitectos mexicanos en la actualidad. Como el arquitecto Ricardo Marco mencionaba, lo que voy a presentarles es la obra más significativa. Alguna está pensada, está proyectada, está en fase de proyecto, pero la obra más significativa de los arquitectos mexicanos en los últimos 5 años, 10 años. Esa fue una primera cosa que me interesaba exponer ante ustedes, sabiendo que es posible que otros arquitectos anteriores sean mejor conocidos fuera del país, pero que la intención era saber el estado de la arquitectura hoy en México, bajo 2 premisas. La primera, que la museología mexicana ha cambiado en los últimos años, en parte por el efecto Bilbao, en parte también porque la gestión en México depende cada vez menos del Estado y se hace más autónoma, se concibe más como una empresa a veces, una empresa particular, y eso afecta también a los edificios y a lo que se busca con la construcción de nuevos museos en todo el país. Una segunda cuestión tiene que ver con el papel de arquitectos que nacieron alrededor de 1960, que estuvieron en México, que han tenido oportunidad de construir en el extranjero y que regresan al país con ideas quizá distintas a las que se habían planteado antes. Estos son los 7 puntos que tiene mi presentación. Para mí lo mejor sería poder trasladarnos, tener 3 dimensiones, tocar los muros. Eso no tengo que decírselo a ustedes que son arquitectos, pero en vista de que eso desafortunadamente no se puede hacer, he tratado de conseguir las imágenes que den una idea lo más acertada posible, lo más precisa acerca de lo que buscan los proyectos. Y quizá la invitación surja para que, si les parece interesante, puedan visitar mi país y conocer personalmente estos edificios significativos. Un segundo elemento también importante es que traté de que las tipologías fueran diferentes, de que los programas arquitectónicos y las necesidades fueran distintas, y entonces no me concentro en las ciudades más importantes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sino que abarco un poco más con la idea de dar también fe de la diversidad arquitectónica que actualmente tiene México. Entonces, voy a comenzar con un homólogo. Yo me he dedicado a dar clases, he trabajado en universidades desde hace 20 años, pero hay un arquitecto a quien admiro mucho, Francisco López Guerra. Yo soy Francisco López Ruiz y afortunadamente, bueno, el apellido no es el mismo, sino sería una confusión tremenda. Al que afectaría sería a mí, obviamente, y no a él, que es muy famoso. Y les voy a hablar del Museo del Desierto, que es un caso especial de gestión en mi país. Francisco López Guerra es autor de obras importantes en todo el territorio nacional. La biblioteca pública, por ejemplo, del estado de Jalisco, que aún no se ha construido. El Museo Semilla, Museo de Ciencia y Tecnología, que está al norte, en una ciudad que se llama Chihuahua, en el estado más grande del país, y del cual traigo unas pocas imágenes para concentrarme después en el Museo del Desierto. Y él es arquitecto, pero también es museógrafo. Tiene una empresa que se llama Museotec, aparte de su constructora, y gracias a eso él puede proponer proyectos integrales, en donde no solamente resuelve el edificio y la construcción, sino que también piensa en la relación entre la museografía y la estructura, que es un tema muy debatido en México. Se considera que está el equipo de los museógrafos y está el equipo de los arquitectos, y que ambos a lo mejor están en pugna en ciertas ocasiones.
Con Francisco López Guerra el problema se resuelve porque él es buen museógrafo y entiende lo que hay que resolver, y también es muy buen arquitecto, y algunos de sus proyectos han sido construidos integralmente por él. El Museo de la Memoria y la Tolerancia comenzará a funcionar en noviembre. Está enfrente de la Alameda Central, muy cerca del Palacio de Bellas Artes, y allí lo que propuso Francisco López Guerra fue resolver una necesidad de la comunidad judía de la Ciudad de México, que es importante, que es influyente en nuestro país, que es una parte esencial también pues de nuestra identidad a final de cuentas. Y lo que pudo hacer es proponer un museo en donde no solo el Holocausto fuera el centro del debate. Se dedica este museo en realidad a 6 elementos geográficos mundiales en donde el genocidio desgraciadamente ha sido importante, y la exposición, el discurso museográfico, comienza con unos videos de 4 dictadores que expresan su falta de arrepentimiento respecto a las matanzas que se han realizado. El museo trata de poner el énfasis no en la masacre y en esta parte dolorosa, sino precisamente, como lo dice su nombre, en la tolerancia que debe promover la interacción de los seres humanos. No puedo decirles más que esto porque el museo todavía no abre, pero es una de las obras importantes de Francisco López Guerra. De este tampoco puedo comentarles mucho, pero estoy seguro que ustedes podrán decirme a mí mejor lo que ha hecho el compatriota mexicano aquí en Zaragoza. Sí sé que ganó una medalla por esta presentación aquí en Zaragoza en 2008, y seguramente ustedes ubicarán mejor que yo la calidad de estos espacios y de la propuesta arquitectónica. Entramos ahora sí en el Museo del Desierto, que está ubicado en Saltillo, que es la capital de uno de los estados del norte, Coahuila. Esta fotografía corresponde a los primeros años de funcionamiento del museo. Fue inaugurado en 1997, y cuando se construyó, verdaderamente el museo estaba a las afueras de Saltillo, que es una ciudad que tiene más o menos el mismo número de habitantes que Zaragoza, alrededor de 700,000, pero que la construcción del museo detonó una serie de intervenciones urbanísticas que hoy han cambiado el rostro de esta parte de la ciudad. Aquí podemos ver la frontera con Estados Unidos, aquí está la Ciudad de México al centro, y Saltillo está ubicado al norte. Uno de los problemas que tuvo que resolver el Museo del Desierto era que quería convertirse en un gran museo nacional, en un museo que fuera importante, cuando en esos momentos, hace no muchos años, Saltillo carecía de un museo importante y de un circuito cultural que atrajera a la población hacia allá. Muy cerca, a 2 horas en autopista, está Monterrey, aquí en el vecino estado de Nuevo León, y Monterrey desde los últimos 25 años ha sabido realizar una serie de propuestas culturales y museográficas interesantes, sobre todo en el arte contemporáneo y sobre todo en el coleccionismo, pues que ubican a Monterrey en el mapa nacional. Saltillo no. Entonces, parte de la decisión fue conseguir un terreno que después se ha ido, como les decía yo, se ha ido poblando. Aquí, por ejemplo, vemos la zona del museo, que en esta escala se ve pequeña, es toda esta parte superior de una colina. Hay un estacionamiento privado. Una, digamos, desventaja del museo es que la gente que llega al museo tiene que pagar el estacionamiento, tiene que pagar también el museo, que es relativamente caro en los estándares mexicanos. Son 60 pesos, que serían alrededor de 5 euros, pero la mayoría de los museos en México, que dependen del estado, no cobran casi nada. Entonces, pero el museo es muy bueno, y por eso la gente va, no solamente de Saltillo, sino de otras partes. Aquí hay un auditorio con capacidad para 1,500 personas, y aquí hay uno de los activos interesantes que tiene alrededor del Museo del Desierto, que es una zona arbolada, familiar, en donde la gente del lugar, de la ciudad, puede ir en domingo. Es una costumbre asar carne en el norte del país, y entonces hay asadores integrados en medio de los árboles, y el Museo del Desierto se integra en todo este conjunto. Aquí está un poco la topografía.
para que puedan apreciar pues, que en realidad el terreno no es plano y que el predio que ocupa el Museo del Desierto es privilegiado pues, porque tiene pendiente sobre todo hacia el poniente, entonces los atardeceres pueden ser espectaculares en esta parte. También hay partes que se puede ver hacia el otro lado de la ciudad, que ha crecido en esta zona. Esta es una de las maquetas que está dentro del Museo del Desierto, que quizá nos da una idea mejor ya del lenguaje usado por Francisco López Guerra. Una serie de patios que conectan las salas de exposición, bastante amplias, pensamos que estas alturas son de alrededor de 15-20 metros. El ingreso se da por esta parte, que es una glorieta con una fuente. Aquí hay un espacio de exposiciones temporales y después se va accediendo al museo hasta terminar en esta parte, que la maqueta no lo muestra porque fue alterada la construcción, pero que es un pabellón acerca o que nos muestra cómo era Coahuila hace 70 millones de años. Hoy es un desierto, pero hace 70 millones de años era costa, era un terreno selvático, y entonces más adelante les voy a explicar cómo es que el arquitecto resuelve una propuesta museográfica que da idea de esta posibilidad. Bueno, así es el Museo del Desierto de manera más reciente. Parte de lo que buscaron las autoridades fue dotar a Saltillo entonces de un tema que fuera interesante, que fuera lo suficientemente importante como para que la gente se desplazara hasta el norte. La desventaja es que Saltillo no tiene un patrimonio prehispánico, no hay pirámides, no hay restos arqueológicos, como puede ser que sucede en Paquimé o en toda la meseta central. Tampoco hay un pasado virreinal esplendoroso, es decir, sí, la ciudad fue fundada en el siglo XVI, en parte por tlaxcaltecas, en parte por los españoles, pero ni los templos ni los palacios son comparables a los que tienen otras ciudades mexicanas. Y tampoco Saltillo tiene un patrimonio contemporáneo, es decir, las construcciones más recientes tampoco son tan espectaculares como para que pueda pensarse que ahí había un elemento patrimonial importante. Entonces, lo que se propuso en el Museo del Desierto fue hablar precisamente de lo que hay alrededor, que era el desierto. En un principio se pensó hacer un museo de dinosaurios, y eso habría sido interesante, habría sido acertado porque muy cerca de Saltillo, a hora y media, hay un yacimiento paleontológico muy importante. Entonces, el Museo del Desierto y la Universidad Autónoma de Coahuila han podido tener acuerdos internacionales con otras sedes en Alemania, en Estados Unidos, sobre todo, para estudiar los restos de dinosaurios que se hallan muy próximos a Saltillo. Sin embargo, la decisión que se tomó fue que el desierto era algo que podía dar una idea mejor de lo que era Saltillo, que era más flexible, que se podía amoldar mejor a las posibilidades expositivas de la ciudad, y entonces el Museo del Desierto comenzó a funcionar precisamente como un museo que habla de la riqueza del desierto, no como un lugar muerto, inerte, sino como un sitio lleno de posibilidades, lleno de fauna específica, de flora, de actividades humanas. Parte de lo que sucedió, independientemente del programa arquitectónico y del proyecto de la construcción del museo, es que el museo ha tenido un éxito extraordinario. Entonces, fue fundado con dinero del Estado. El Estado de Coahuila patrocinó al principio el 60% del funcionamiento del museo, y el director es una persona muy activa, Arturo González, que es un biólogo, ha podido invitar a la sociedad de Saltillo a sumarse a este proyecto. Entre otras cosas, por ejemplo, tiene un consejo de dirección con 12 personas. De esas 12 personas, 6 son presidentes de grandes empresas transnacionales que se ubican en Saltillo y Monterrey. Cemex, que es la cementera de México, la más importante del país, la sede de Chrysler Daimler, que está también muy cerca de Saltillo, y todos estos industriales aportan dinero al museo.
Lo que ha sucedido entonces es que el museo, además de ser una sede dedicada a la exposición de huesos de dinosaurios, tiene muchas otras actividades. Aquí, por ejemplo, si nosotros consideramos que esta es la entrada, aquí hay un lugar para artesanos que se reúnen los sábados y los domingos. Allá en Saltillo, digamos que la artesanía principal son los zarapes, que son un tipo de cubierta, es un lugar donde puede hacer mucho frío, pero aquí ya hay un primer recurso que el arquitecto López Guerra propuso en el proyecto arquitectónico. Es un enorme hall o vestíbulo que puede recibir hasta a 500 personas y entonces el museo puede rentar ese espacio, que es algo relativamente nuevo dentro de los museos mexicanos, en especial los estatales que no pueden rentar sus espacios. Y conforme ha ido creciendo, por ejemplo, aquí alrededor se han ido acondicionando unos espacios que funcionan como zoológicos. Entonces hoy el Museo del Desierto tiene osos negros que están en peligro de extinción en esta zona, tiene lobos mexicanos, tiene perritos de las praderas, que son unos roedores muy pequeños que a la gente de Coahuila, a los granjeros, no les gustan, pues porque se comen todas las cosechas. Y lo que intenta el museo es educar a los pobladores en la manera y en la pertinencia de convivir con los animales locales y de respetar la naturaleza. Ese es el discurso principal que tiene todo el museo, que nos recibe así, con esta figura de un tiranosaurio que no es un esqueleto original, pero que adentro sí hay uno verdadero, digamos. Y algo que me gusta mucho del proyecto de Francisco López Guerra es que él es un arquitecto de la vieja guardia, en el sentido de que él respetó el lugar, de que, siento yo, no intentó sobreponer un lenguaje que luchara con el desierto, que propusiera quizás un choque, sino que se adaptó muy bien, como pueden ver ustedes con estas fachadas longitudinales, con la elección del color, aunque fue pintado recientemente con un color un poquito más encendido, pero sigue siendo este tono terracota. Y es un museo muy agradable porque es permeable. El interior permite una comunicación visual con el exterior, entonces aunque esté uno adentro viendo la exposición, se puede sentir que el edificio dialoga con el paisaje, con el desierto. Aquí está, por ejemplo, el vestíbulo principal que puede ser rentado para distintos eventos sociales y que entonces permite también que el museo se convierta en un polo de atracción para la población de Saltillo, es decir, un espacio vivo, no solamente un espacio cultural respetado por el acervo, sino un lugar de convivencia para la gente de Coahuila. Hay en estos patios, por ejemplo, el rescate de una planta mexicana, que es esta yuca, que está sembrada en lugares estratégicos y que también quiere dar fe de la importancia de la fauna local. Y entonces tenemos un valor identitario, porque hasta la llegada de este museo quizás en Saltillo no se sentía un orgullo por el lugar, se sentía siempre que se estaba en desventaja respecto a otros sitios de México, en especial a Monterrey, que es la tercera ciudad más grande del país, que es una ciudad muy rica. Entonces el Museo del Desierto fue el primero, diríamos casi en términos comerciales, en México, que fue un museo ancla, ¿no? Como pasa con las tiendas departamentales, porque la labor del museo, que hoy tiene, por ejemplo, 180 empleados, ha permitido desarrollar una serie de museos más pequeños, como el Museo del Zarape, el Museo de las Aves, que funciona en parte como aviario, y el Museo del Desierto. La gente del Museo del Desierto, sus empleados, son muy generosos en compartir sus conocimientos y en entender que ellos tienen responsabilidades también con el resto de las personas dedicadas a la cultura en esta zona. El museo está lleno de escalinatas, de rampas, de elementos que integran a los vegetales con el edificio, precisamente porque la intención es educar en el conocimiento y en la comprensión de este ámbito. Incluso una cosa interesante es que esta es la parte más al sur del desierto más grande de América del Norte, que técnicamente se llama el desierto de Chihuahua, y que ahora a la gente de Coahuila no les gusta ese nombre, pues porque ellos no son Chihuahua, que es otro estado. Entonces
bueno, son las cosas que ha logrado promover el museo. Estos espacios quería mostrarlos también porque cada hora hay en estas fuentes la idea de que sucede una lluvia. La idea es poner en valor el agua, esa que abrimos el grifo y la encontramos de manera corriente sin ningún problema, sensibilizar a los visitantes acerca de lo difícil que es traer el agua de otros sitios. En Saltillo hay una parte importante que se trae del subsuelo, pero hay otra parte que se tiene que traer de presas lejanas. Entonces, sobre todo los niños son muy felices aquí con este sistema que tiene música y que incorpora entonces la importancia del agua para los seres humanos y para los ecosistemas. Adentro, bueno, este es el tiranosaurio, que fue el primero en su tipo en presentarse en un museo mexicano. Pueden ver aquí la serie de elementos expuestos. Esta es una rampa que comunica con un segundo nivel de manera muy suave, y aquí trabajan los paleontólogos del museo. Entonces es muy interesante, que yo creo que les habrán hecho un casting o algo así, porque si llega un niño y quiere preguntar acerca de lo que se está haciendo allá adentro, lo que están haciendo los científicos, pues el paleontólogo sale, es muy amable y explica, detiene su trabajo y le explica a los visitantes qué es lo que se hace en ese lugar, por qué se hace, cómo se hace, y entonces el visitante ya tiene un contacto muy interesante desde esta, que es la primera sala dedicada a los dinosaurios, a la fauna de estos reptiles que se extinguieron hace 70 millones de años. Esta es una fotografía superior, donde podemos ver el tiranosaurio al fondo y otro dinosaurio en primer plano. Y aquí arriba, el segundo nivel, que nos sigue mostrando la colección del museo. El museo, aunque es muy original, también retoma elementos que han sido usados en otras partes del mundo. En este caso, por ejemplo, la exposición se inspira en una galería en París, que es una marcha de animales, todos en el mismo sentido, animales disecados, y aquí lo que se intenta, de manera similar con estos huesos, es explicar la riqueza de la fauna en el Cuaternario. En Norteamérica, a partir de estos animales impresionantes como los mastodontes y los mamuts, dar idea de la riqueza de especies que se extinguieron con la última glaciación hace 10.000 años, y también dar cuenta de que ahora tenemos también como seres humanos la responsabilidad de conservar la fauna actual, y de que cuando menos no sea el hombre el que extinga a la megafauna, sobre todo, que es la más impresionante y la más fácil de ser exhibida en estos espacios. Hay, por supuesto, en el edificio una combinación, les decía yo, entre los espacios que son visibles desde adentro del museo y que comunican hacia el desierto, hacia afuera, que cambian según la hora del día, según el estado del clima también, si hay nubes, si hay mucho sol. Generalmente hay mucho sol y no es tan frecuente que haya nubes, pero adentro también hay espacios muy bien pensados. Hay una zona donde hay documentos antiguos, por ejemplo, entonces es la parte más antigua del museo, pero todo el recorrido está concebido como una experiencia. A lo mejor una de las cosas que quiero enfatizar hoy más es que muchos de estos arquitectos mexicanos conciben a los museos como experiencias, no como la transmisión de conocimientos o de datos, sino como la invitación a que las personas interactúen con los dispositivos, se enteren de manera cercana de lo que esté ocurriendo allí. Otra de las fuentes de ingreso del museo es la venta de cactáceas. Entonces, por una parte, el museo, después de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más grande del país, después de esa universidad es el centro de investigación especializado en venenos más grande de México, porque ahí tienen distintas especies de serpientes y de escorpiones, y entonces ellos trabajan los antídotos y estudian las especies. También estudian las plantas, las cactáceas que están en peligro de extinción, y venden por su parte otras, con lo que generan ingresos y también generan la posibilidad de que el visitante se lleve un elemento vivo y no solamente
el catálogo del museo, su visita. Esta parte, por ejemplo, está condicionada para recibir a unos carneros, que seguramente los habrán visto ustedes en la televisión, son el emblema de Chrysler, y entonces de manera muy interesante el museo logró firmar un convenio con la Chrysler para que estos carneros pudieran vivir aquí, y entonces Chrysler patrocina este espacio dedicado a estos animales que además son rarísimos ya, sobre todo cerca de las zonas urbanizadas. La parte relacionada con la artesanía, y este es el último de los pabellones circular del que les hablaba al principio, cómo era Coahuila hace 70 millones de años. Aquí lo vemos antes de entrar, pueden ver al fondo la estructura metálica, que es un domo que mantiene un microclima diferente, selvático, húmedo, con todas estas plantas verdes, donde se cuidó que no hubiera flores, porque según los biólogos no había flores hace 70 millones de años en esta parte de México, y donde hay animales que han cambiado poco en este transcurso de tiempo. Hay, por ejemplo, caimanes, hay también tortugas, y entonces elementos museográficos como este dinosaurio que todo el tiempo están escondidos, sugiriendo cosas al espectador. Brevemente les voy a referir un ejercicio académico que hicimos un amigo mío, el arquitecto Manuel Bustamante Acuña, que tiene 40 años de experiencia y es una persona a la cual le agradezco muchas atenciones y sus amabilidades. Nuestra universidad, la Universidad Iberoamericana, que se abrevia igual que la Unión Internacional de Arquitectos, UIA en México, tiene un contacto muy cercano con el Museo del Desierto, porque nos interesa mucho la gestión que hacen ellos. Entonces, a partir de esta relación constante, nos han comunicado, por ejemplo, la manera en que ellos difunden su patrimonio, la manera en que ellos atraen a los espectadores con una publicidad muy interesante como esta. Las paradas de autobuses, por ejemplo, en la Ciudad de México y en Saltillo y en Monterrey, ellos no la pagan, sino que la intercambian por pases, y de día uno ve un dinosaurio, pero de noche hay una caja de luz y entonces está pintado de manera fluorescente y uno ve solamente los huesos del dinosaurio, como si se hubiera quitado un poco la carne y viéramos al dinosaurio desnudo. Este tipo de recursos el Museo del Desierto los utiliza muy bien, y hay un sitio que se llama Cuatro Ciénagas, que es una reserva ecológica maravillosa con una fauna endémica en estas pozas que son únicas en el mundo. Y gracias a todos estos elementos, lo que tiene el museo es una serie de contactos internacionales que hacía deseable que el museo tuviera un hostal para recibir a los científicos que venían de otras partes del mundo. Un hostal pequeño, un hotel que no fuera de lujo, y junto a esta necesidad lo que se añadió fue la posibilidad de que este hostal fuera autosustentable, de que parte del edificio fuera visitable y de que la gente de Saltillo pudiera entender, por ejemplo, las ventajas de tener un calentador solar, pues que en esta parte del territorio nacional es maravilloso porque no hay necesidad de quemar nada o de quemar muy poco gas para resolver las necesidades de una casa habitación. Entonces el ejercicio que les mencionaba parte del mejor lugar que encontramos Manuel y yo, que es este ingreso. Entonces, en el lugar de entrar al vestíbulo, aquí se acondicionó recientemente una biblioteca, y esta es una colina. Lo que se pensó fue establecer aquí el hostal ecológico, integrarlo respetando la tipología que había hecho Francisco López Guerra, que a Manuel y a mí nos gusta muchísimo. Considerar que el público sería recibido por un bosque de cactáceas que en México son absolutamente espectaculares. La idea aquí es proponer especies de todo México. Entonces, al sur, muchos kilómetros al sur, en Oaxaca, hay una reserva Cuicatlán-Tehuacán que tiene cactáceas columnares en forma de candelabro también, y la idea sería jugar con la escala y el carácter impresionante de todas estas especies. Aquí este es un boceto general, es una idea previa para recibir al público. Tener una zona de almacenaje de agua en la época de lluvias, que en Saltillo es entre mayo y septiembre, recogerlas y proponer aquí el uso de las azoteas verdes, que también cada vez son más usadas en mi país por las ventajas que tiene al impermeabilizar, o más bien al aislar térmicamente el exterior del interior del edificio.
Esa es otra vista donde aquí se ve la pendiente del edificio donde estaría ubicado. Así es como estaba en 2007 y como sigue estando ahora, y un poquito una primera aproximación con este bosque de cactáceas sería de este tipo. Entonces, parte de la cuestión interesante era dotar a los elementos, a las habitaciones de autonomía, integrar el edificio en el paisaje, escondiéndolo un poquito del resto, pero haciéndolo también independiente del resto del edificio. Lo que les comentaba acerca de la riqueza del paisaje, del valor que tienen esos atardeceres en Saltillo y de la posibilidad de utilizar una ciclopista que corre paralela, o más bien corre alrededor de todo el parque y pasa por el Museo del Desierto. Todo esto puede ser integrado. Esa sería una primera visión de una cafetería. Aquí, bueno, cómo se podría pensar en las habitaciones individuales que tendrían su cocina individual, pensando, les decía yo, sobre todo en el grupo de científicos que llegan a Saltillo, al Museo del Desierto, y que deben ser alojados en un hotel, que el Museo del Desierto tiene convenios muy buenos con los hoteles, pero la idea original era resolver este edificio con un hostal y sobre todo ganar un espacio de exposiciones diferente que hablara de la importancia del carácter o de la arquitectura sustentable. Este proyecto también me gusta mucho, es de un arquitecto mexicano que es egresado de la Universidad Iberoamericana, del lugar donde yo trabajo, Alberto Kalach, de esta generación brillante que nació alrededor de 1960. Brevemente, para contextualizarlo, les presento algunas imágenes, primero del metro de San Juan de Letrán, que ahora esta avenida se llama Lázaro Cárdenas y que está muy cerca de la Torre Latinoamericana, del centro histórico, en donde él concibió pues estos espacios de una circulación, además en una estación con mucho tráfico de peatones. Quizá el proyecto más conocido en el extranjero sea la Biblioteca José Vasconcelos, que es la biblioteca más importante del país, que fue propuesta por la presidencia de Vicente Fox hace 8 años y que está ubicada muy cerca de donde existía la terminal de ferrocarriles de Buenavista. Ese es el edificio. También aquí hay un interés, y esto me gusta muchísimo, en los arquitectos jóvenes, por incorporar como un elemento identitario a la fauna y a la flora del país. Entonces aquí, por ejemplo, los jardines que rodean el espacio son una colección de la diversidad natural que tiene México. Adentro hay un esqueleto de ballena que está intervenido de manera artística por Gabriel Orozco, pero el edificio no solamente se encarga, digamos, de resolver la cuestión del edificio en sí, de la construcción, sino que propone una serie de alternativas culturales alrededor. Bueno, una de las instituciones privadas importantes en mi país, el Tecnológico de Monterrey, que tiene 40 campus en el territorio nacional. Alberto Kalach resolvió otra cosa que ya no me atreví a poner aquí es un proyecto de aeropuerto que desarrolló Alberto Kalach en la zona federal que antes era el lago de Texcoco. Lo que él realizó hace 10 años era la intención de inundar de nuevo esta zona que no se puede habitar porque además es peligroso construir ahí porque se inunda constantemente, y de construir ahí la ampliación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Es un proyecto que ojalá en algún momento pueda vencer las resistencias que tiene. No es tanto un problema económico, sino político, el que impidió que se construyera ese aeropuerto, pero que estaba muy bien pensado, incluso desde el punto de vista ecológico. Y la Galería Kurimansuto de arte contemporáneo, que también es muy famosa en otra escala dentro del país. Bueno, me voy un poquito más rápido para llegar aquí, que es el Museo de Historia Natural, que parte también, aquí sí estamos en la capital, en la Ciudad de México, específicamente en el bosque de Chapultepec, que tiene una concentración de museos muy importantes, muy grandes. El Museo
Nacional de Antropología, por ejemplo, de Pedro Ramírez Vázquez, que fue construido en 1960, pues es el más visible, el más ubicable dentro de esta zona. El Museo Nacional de Historia estaba ubicado en el Chopo, que es una construcción metálica que fue importada, que funcionó durante mucho tiempo como el Museo de Historia Natural, pero después fue trasladado a Chapultepec, que es lo que pueden ver en la parte superior de la imagen. Parte de la idea del complejo fue pensar en los estudiantes, sobre todo en la escuela básica, que pudieran tener un acercamiento a la ciencia a través de la exposición del museo. Se realizaron diversos estudios y parte del diagnóstico hecho recientemente llegó a la conclusión de que el museo ha envejecido o la museografía ha cambiado tanto que el museo ya no es atractivo para muchas personas. Entonces, parte de la reestructuración consiste en conservar la parte existente del complejo, del museo, que son una serie de elementos en forma de cúpula, interconectados, relativamente discretos en sus medidas, y ampliar con un nuevo Museo de Historia Natural y de la Diversidad Mexicana. Aquí está el plano general. Entonces, el museo que actualmente existe es en realidad esta parte. Lo que propone Alberto Kalach, que es un enamorado de las chinampas mexicanas, de este sistema de agricultura que existía en el lago de Texcoco, que era muy fértil y muy productivo, y que podría definirse como un grupo de islotes que alrededor tenían agua. Esto se conserva todavía en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Bueno, pues él propone que la mayor parte del terreno sea conservado como una chinampa. Las nuevas instalaciones serían estas, y aquí habría una serie de recorridos que hablan de la fauna y sobre todo de la flora de México. Este es un elemento patrimonial muy importante, el Cárcamo de Dolores, que tiene una escultura inmensa de Diego Rivera y que entonces Alberto Kalach integra al resto de la arquitectura, porque la propuesta de Diego Rivera está aquí y lo que hace Kalach es proponer un anfiteatro alrededor. Eso se ve mejor más adelante. Bueno, aquí algunos de los objetivos del edificio y de la propuesta museográfica. Esta idea nos muestra cómo juega Kalach con la geometría, retomando con estas cúpulas geodésicas el concepto original del museo y añadiendo otras nuevas que son estos elementos piramidales. Se incorpora la colección Cuellar, que es un grupo de animales disecados que se exponen aquí, y aquí vemos algunas imágenes de este museo que en estas imágenes, en estos renders, pues nos muestran parte de la espectacularidad que buscaría el edificio, que dependería en parte del gobierno del Distrito Federal, en parte de la iniciativa privada, en parte del gobierno federal. Este esqueleto de Diplodocus existía en el museo, digamos, empequeñecido por el edificio antiguo. Aquí lo que propone Kalach es jugar con esta estructura que, si se fijan, se parece también a la de la Biblioteca José Vasconcelos, en el sentido de que es una gran nave longitudinal, rítmica, que muestra la estructura, que la deja al descubierto. Y esto lo traje aquí para mostrar por qué México es rico en diversidad biológica. Es un embudo. Entonces, sobre todo en las aves, cuando emigran de Canadá y de Estados Unidos, tienen que pasar por México, y entre más se hace angosto el territorio nacional, más tenemos todas estas aves en invierno, sobre todo. Por eso la zona de la Ciudad de México, antes de que vivieran allí 18 millones de habitantes, pues era una de las más densas en aves. Pero también pues toda la parte del Istmo y de Centroamérica une la población, las especies de Sudamérica y de Norteamérica, favoreciendo la riqueza de este territorio. ¿Qué es lo que hace el museo y lo que hace Alberto Kalach? Armar una exposición museográfica que parte entonces de esta riqueza, de este patrimonio mexicano. Me parece, si no me equivoco, que México es el quinto país con mayor diversidad en especies biológicas, después de Brasil, después de la India. Un lugar pues muy interesante
para ser estudiado y para ser apreciado, y lo que intentaría entonces el museo. ¿En qué fase está el museo? Bueno, en la recaudación de los fondos, en la constitución de un grupo de gobierno basado en un consejo técnico de 12 personas, en las cuales está el gobierno del Distrito Federal, los representantes del país, para que todo este dinero sea movilizado, sea fiscalizado y el museo pueda finalmente empezarse a construir. Los planes de Kalach originalmente consideraban que el museo comenzaría a funcionar en 2011. Desgraciadamente la crisis internacional, pues que es durísima en todo el mundo, lo sabemos, atrasó este proyecto, pero yo creo que será posible que quizá no en 2011, pero pronto tengamos como una realidad que a mí me parece que es una de las ideas más espectaculares, pero también más redondas. Es decir, me parece que el edificio no solamente es una cáscara que atrae al espectador por la presencia arquitectónica de alguien muy capaz que sabe resolver el edificio, sino que el interior y el recorrido y el contenido del museo también son muy interesantes. Concebido, les decía, en algunos momentos como una selva, la intención sería que reprodujera con especies vivas, con elementos vegetales vivos, cada uno de los ecosistemas del país. Aquí hay algunas otras vistas con los cortes y con la ecología como elemento central. Y bueno, como les he platicado, este esqueleto de ballena, o uno muy parecido de Gabriel Orozco, está en la Biblioteca José Vasconcelos. Aquí lo que hace Kalach es retomar el elemento y darle una presencia mucho más museográfica. Gracias a la escala, gracias a estos elementos suspendidos, pues que son sumamente interesantes, gracias también a la presencia de estos animales referidos. Esto es el edificio antiguo, vean cómo la escala es diferente, y aquí lo que se conservaría sería la parte paleontológica, aprovechando estas bóvedas. Aquí lo que propone Kalach es una serie de acuarios dentro del edificio nuevo, también con los esqueletos de los cetáceos suspendidos, los elementos interconectados que podemos ver aquí en la planta, y finalmente una sala dedicada a este problema, pues que es cada vez más grave, desgraciadamente no solo en México, sino en el mundo, que es no tener la certeza de lo que sucede con el clima, tener huracanes cada vez más fuertes, tener inundaciones cada vez más dañinas, y que, bueno, el museo hablará de todo esto. Con un lenguaje, creo yo, a nivel arquitectónico muy interesante, pero también a nivel museográfico actualizado, con los recursos multimedia que son comunes prácticamente en todos los museos importantes, con elementos de iluminación también, que proponen una serie de nichos a ser descubiertos, a ser localizados. En algunas partes Kalach propone incluso propone olores, propone sonidos, propone ambientaciones, diríamos, muy escenográficas, muy ambientales. Y en el exterior, aquí está la parte que les mencionaba, el Cárcamo de Dolores, con este mosaico. Aquí está el edificio de Diego Rivera. Lo que se propone es dedicar este espacio, que en la planta se ve pequeño, pero que no es tan pequeño, dedicárselo al agua, a la importancia del agua, y esta es una de las partes que a mí me gusta más. Convertir toda esta laguna en una chinampa, hacer talleres, que es una de las intenciones del museo. Yo tengo esta exposición gracias a Eduardo Vázquez, que es el director del Museo de Historia Natural, y le agradezco también a él que me haya permitido compartir este material hoy con ustedes. Aquí está el área del bosque de Chapultepec y, bueno, la ubicación del jardín. Voy a referirme a este proyecto que puede ser interesante hacia afuera. Enrique Norten, felizmente, también es uno de nuestros egresados. La Universidad Iberoamericana tiene una de las facultades de arquitectura más importantes de México, y Enrique Norten también es un arquitecto joven, triunfador, muy conocido en el extranjero. Algunos de sus edificios son la remodelación del Teatro Insurgentes, que tiene esta fachada espectacular con un mural, y Norten fue el encargado de realizarlo. A él le gustan mucho estas estructuras prefabricadas, metálicas. En este caso es
Es un edificio, el de Televisa, en Chapultepec 18, que desgraciadamente se vino abajo con el terremoto del 85, que fue una pena, y Enrique Norten hizo la reconstrucción. Y la Escuela Nacional del Teatro, dentro de un complejo que es el Centro Nacional de las Artes, en donde antes había unos estudios de cine. El Museo Universitario del Chopo, aquí me voy a detener un poco, ha sido un museo controvertido porque es patrimonio nacional, es patrimonio de México por su arquitectura. Finalmente, lo que propuso Enrique Norten fue dejar el ala libre y hacer un gran recorrido longitudinal, es decir, es una cruz, esa es una especie de crucero metálico, esa sería la cabecera, una planta muy parecida a la que tienen las iglesias. Aquí estamos en el piso intermedio, en realidad son 3, y hay un gran recorrido en el centro, que es donde se presentan las exposiciones. Les digo que fue controvertido porque a muchos arquitectos mexicanos no les gustó, sintieron que al dividir el espacio, al fraccionarlo de esa manera con un elemento longitudinal, se alteraba el espacio original, que no se podían ver las dimensiones, no se podía ver la techumbre. Sin embargo, el espacio funciona con el fin que fue concebido, que es presentar exposiciones de arte contemporáneo. Este museo abrió hace pocos meses, abrió en abril de este año, y además tiene una identidad barrial muy interesante. El giro que ha tenido, digamos, la intención que ha tenido el museo en los últimos años es defender las minorías sexuales, en especial las personas lesbianas, las personas gays, y entonces las exposiciones se relacionan mucho con el cuerpo y con ese sentido. Es tan importante el edificio, bueno, que en la serie de imágenes visuales del transporte público de la Ciudad de México hay una estación dedicada al Chopo que podemos ver aquí. Bueno, creo que hay muchos mapas, pero nos saltaremos este. Bueno, no. Guadalajara es la segunda ciudad de México, está aquí, tiene 5 millones de habitantes, y durante muchos años se pensó que era posible construir la sede del Guggenheim en Guadalajara. Lo había rechazado una ciudad brasileña, no me acuerdo si fue Río de Janeiro o Sao Paulo, pero finalmente los brasileños no quisieron recibir la sede, y parecía finalmente que en 2003 y 2004 había un acuerdo entre el gobierno del estado de Jalisco, entre el gobierno federal mexicano y la Fundación Guggenheim para recibir la sede. Se organizó un concurso internacional abierto solamente a 3 arquitectos. Otro de los grandes arquitectos que participó en este concurso fue Jean Nouvel, que tenía una especie de caja muy elegante para resolver las necesidades del Guggenheim. Quizá por su espectacularidad, lo que propuso Enrique Norten ganó el primer premio. Entonces él aprovechó la situación que tiene el predio, que está ubicado en el extremo sur de Guadalajara. Estas barrancas son muy parecidas en el sentido de que no están urbanizadas, de que tienen estas dimensiones, de que son así de espectaculares. Y Norten lo que propuso fue devolverle a la ciudad el espacio público a través de esta gran plaza que da acceso a esta torre de 200 metros. Se le criticó, bueno, que el programa no era muy eficiente en el ahorro de energía, que todas estas exposiciones y objetos y personas tenían que hacer este recorrido siempre vertical con el gasto de energía que eso implicaba, pero por otra parte, Enrique Norten lo que quería era tener un gran faro que iluminara toda la ciudad, que desde cualquier punto de Guadalajara se pudiera ver este edificio, se pudiera hablar del esplendor que tenía y se pudiera hablar de la nueva importancia de Guadalajara como sede del arte contemporáneo. No necesito explicarles a ustedes, bueno, las condiciones de la Fundación Guggenheim, lo que fue necesario hacer en Bilbao para traer el museo. A nivel local hubo mucha oposición entre la gente de museos de Guadalajara, que sentían que tener este monstruo en realidad los perjudicaba. Había una crítica al dispendio, a la cantidad de presupuesto que se debería usar en el museo. A mí siempre me pareció que era mucho mejor tener un museo como el Guggenheim allí, que finalmente podría activar de otra manera la vida cultural en Guadalajara, que tiene museos importantes, pero
pero que este museo pues habría sido interesante tenerlo allí. Yo tuve el honor de escuchar a Enrique Norten cuando expuso en 2008 la idea del edificio. En ese momento parecía casi un hecho que el gobierno federal daba el dinero para el proyecto y de que se resolvían las cuestiones políticas, todas estas oposiciones de las que les hablo. Finalmente no es así, y hace más o menos un año y medio se dio la noticia oficial por parte del gobierno federal mexicano de que se abandonaba el proyecto y que definitivamente esta torre de vidrio no sería construida, y que entonces también la Fundación Guggenheim daba por finiquitado el proceso. Pero yo he querido traerles estas imágenes porque me parece que el edificio es muy interesante. Esta distancia entre muros es de alrededor de 35 metros, entonces hablamos de salas que eran muy amplias y donde la intención era reproducir las escalas de muchas de las salas Guggenheim en otras partes del mundo, en Nueva York, en Venecia, en Bilbao. Esta es la plaza, si quieren ustedes mezclada con elementos folclóricos mexicanos, como estos voladores de Papantla, pues que le darían el carácter local al edificio. Y la vista sobre la barranca de Oblatos, pues que era un atractivo también muy interesante, sumada a los 200 metros de altura que iba a tener el edificio. Cierro la parte relacionada con Enrique Norten hablándoles de esta intervención, que es de otra escala, pero que por eso se las traigo, porque no todo lo bueno que se piensa en México es de escala monumental, también hay cosas más discretas. Esta es una ciudad, Puebla de Los Ángeles, que está a 150 kilómetros de la Ciudad de México. Esta es una esquina que, como pueden ver, tiene una relación muy clara con el pasado novohispano de la ciudad. Y este es el principal museo de la ciudad, el Museo Amparo, que procede de una fundación privada, pero que necesita, como pueden ver ustedes, una actualización en su museografía, en sus procesos de comunicación con el público. Perdón. Lo que propone Enrique Norten es hacer una serie de azoteas verdes. Aquí en esta esquina de la 5 Oriente hay una iglesia. El museo ocupa 3 casas del siglo XVII y XVIII, que ocupan casi la mitad de la manzana, y entonces Norten interviene en la parte superior para proponer un espacio social y de convivencia. Conserva la fachada tal cual, cosa que me parece maravillosa, y en el interior, aunque el museo tiene una colección importante de arte prehispánico y de arte novohispano, hay un sector nuevo del Museo Amparo que está relacionado con el arte contemporáneo. Entonces la intervención de Norten se relaciona más con una especie de pasillo, con vidrios y con un lenguaje diferente, con cubiertas de plástico y de metal, que le darán un nuevo rostro a la cultura de Puebla, que es tradicional, que es una ciudad de provincia. Este proyecto, como la fundación es muy potente, va viento en popa, y se prevé que la presentación oficial del proyecto suceda en noviembre de este año, es decir, cuando el museo oficialmente diga que va a iniciar la construcción en noviembre de este año, y según los planes de Norten, el edificio estaría terminado en marzo. Ojalá. Nosotros en mi universidad hacemos un congreso internacional de museos y viajamos a distintas ciudades, y hemos hecho cuentas con que este espacio va a estar listo para que lo podamos visitar en junio, entonces ojalá tengamos esa fortuna. El Museo Sumaya es de uno de los grandes empresarios de México, Carlos Slim, de su familia. Sumaya es su hija y es la directora general de este museo. Tiene la colección de Rodin más importante en mi país, y el arquitecto Fernando Romero es el encargado de resolver la sede de este museo. Bueno, aquí la casa de Gabriel Orozco, es un proyecto de 1991, distintas sedes. Esta está muy cercana a mi universidad, que es la zona más nueva de la Ciudad de México, Santa Fe, y este proyecto se quería realizar para celebrar el bicentenario. Finalmente la zona en que estaba ubicado el edificio, muy cerca de Chapultepec, impidió que se construyera. Iba a ser el edificio más alto de América Latina. Algunos otros proyectos en los que no me detendré porque voy ya con el tiempo pasado, entonces me detengo aquí.
El Museo Sumaya es este edificio que pueden ver con esta serie de curvas, casi de caprichos a la gravedad. Cuando abra, va a ser gratuita la entrada a todo el público, va a tener un programa especial para recibir a las escuelas. Y parte de lo interesante es que está ubicado en Polanco. Polanco es una de las zonas más ricas de la ciudad, muy cerca del bosque de Chapultepec, pero que el museo está concebido como parte de un complejo muy grande. Entonces está este Museo Sumaya, está el Museo de Jumex, de jugos mexicanos, que tiene la colección de arte contemporáneo más importante de México, y alrededor se construirá una serie de departamentos, un estacionamiento privado con lugar para 1.500 cajones, un centro comercial, cafeterías, un complejo de cines. Entonces es una visión muy interesante en donde el Museo Sumaya ocupa un lugar principal. Se consideraría que es el atractivo más importante de esta intervención, pues que inició hace varios años y que está muy cerca de la realización final. Es decir, el estado actual es el de la estructura. Estamos muy cerca de esta fotografía es de este año, y pueden ver también aquí la serie de consideraciones que se tomaron en cuenta para proponer tanto el edificio como la fachada. Una serie de espacios muy generosos dentro de esta ubicación privilegiada. Estaba buscando aquí, bueno, aquí pongo el factor económico, político y social. Tiene que ver entonces con la reactivación de toda una zona, no solamente un museo, sino elementos culturales, artísticos, comerciales y de vivienda. Yo creo que sería la intervención urbana más importante en México, con la idea de suelo mixto, con la idea de que una zona no debe estar dedicada solamente a un uso específico, sino que en la medida en que mezcle diferentes actividades, pues funcionará mejor. Y bueno, Fernando Romero es un arquitecto también con un prestigio muy sólido, con una experiencia internacional muy clara, que ha conseguido esta dimensión. Ahora que se les pide a los museos no solamente que tengan una colección fuerte, sino que sean atractivos visualmente, que se conviertan en símbolos de su ciudad, y que esta iconografía a gran escala puede atraer incluso turismo, pues el Museo Sumaya seguramente lo hará muy bien y logrará ser un sitio que se deba visitar en la Ciudad de México. Este museo es un museo dedicado a los niños. Hay actualmente un Museo Papalote en la Ciudad de México. Iñaki Echeverría es otro de nuestros egresados de la Universidad Iberoamericana, y entonces él propone su museo en Monterrey, en una zona que antes era una fundidora. Se hacía acero en esta zona inmensa. Cuando la fundidora cierra en los años 80, el gobierno de Monterrey tiene la visión de no fraccionar y de no vender el territorio, de conservarlo como un parque público, y actualmente hay una serie de intervenciones muy interesantes. Por ejemplo, en el lugar donde se tenían los hornos, hoy hay un museo al horno, en el horno 3, hay un circuito para barcos que mide 2 kilómetros de distancia y que une otro polo de museos en el centro de Monterrey. Papalote, Museo del Niño, por distintas cuestiones, incluso de normativas patrimoniales, este edificio es del siglo XIX, pertenece al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no se podían rebasar ciertas cotas, no se podían utilizar ciertos materiales. Entonces Iñaki Echeverría, de manera muy inteligente, lo que propone es hacer el museo subterráneo, interconectarlo con este complejo que tiene aulas y que tiene salas de exposición y de cine, conectarlo por abajo y hacer de este eje una especie de invernadero que conecta con el resto de la exposición. Un museo de ciencia y tecnología dedicado para niños. Aquí hay una torre que está pensada como una estructura metálica en donde crecen plantas y donde uno puede subir en elevador hasta acá para apreciar todo el parque fundidora. Se integra muy bien al paisaje. Esta montaña es el Cerro de la Silla, que es muy importante para los
regiomontanos porque expresa la identidad. Es una ciudad siempre muy celosa de hacerle frente a la Ciudad de México. Entonces, en el norte trabajan muy duro, son muy industriosos y siempre hay esta pequeña lucha entre el centro político, que es la Ciudad de México, y Monterrey, que hace cosas muy interesantes y que a nivel de museos, pues hoy es muy distinto a como era hace 30 años, y que posiblemente la parte más interesante de gestión esté allá. Aquí está el Paseo Santa Lucía, que les decía que interconecta con otras partes de Monterrey, que tiene museos más antiguos, y algunas vistas interiores de este espacio subterráneo en donde el sol es protagonista. Aquí también es un lugar donde hay pocas nubes, también está en medio del desierto, hay temperaturas y variaciones de temperatura más importantes que en el resto del país, pero algo interesantísimo que hace Iñaki Echeverría es que este proyecto lo piensa para superar las normas LEED, que son estas normas internacionales de ecología sustentable. Es decir, que el edificio tenga un gasto de energía no demasiado alto, que pueda reciclar el agua, que se nutra de la energía solar, que los materiales no vengan de lugares excesivamente lejos. Todas estas normas, hay un organismo internacional, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, que evalúa los edificios y les pone un puntaje. Entonces, lo que quiere Iñaki Echeverría es que este edificio, que está en proceso, está en los cimientos, pues pueda superar las normas. Aquí está el ingreso, la torre con las plantas, el edificio de Conaculta al fondo, una gran sala un gran auditorio y distintos niveles. Aquí está propiamente la parte de exhibición dedicada a los niños, de un museo que les comentaba que existe ya en la Ciudad de México, y que entonces esta sería la segunda sede, con una visión en realidad muy espectacular y muy diferente a la que tiene en Chapultepec actualmente. Bueno, cierro. Yo les agradezco la paciencia. Este arquitecto es una de nuestras grandes luminarias, es un arquitecto no de esta generación más reciente de la que les he hablado, pero conocidísimo, nacido en 1924, Teodoro González de León, que propone un edificio para la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene esta universidad 300,000 estudiantes, es nuestra alma mater, y entonces la intención de la UNAM, de la Universidad Nacional, era tener un gran espacio dedicado a las exposiciones de arte contemporáneo. Entonces, a partir del Auditorio Nacional, tiene cabida para 10,000 personas y es uno de los mejores espacios, de los mejores auditorios a nivel mundial. Pero con esta necesidad, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo se inauguró hace un año. Tiene esta fachada pues muy interesante, una fachada de alrededor de 300 metros quizá, con un lenguaje basado en estas cortinas de vidrio que no están puestas a plomo, con grandes espacios, y donde entonces lo que propone Teodoro González de León es un espacio expositivo de grandes dimensiones, muy espectacular, que incorpora espejos de agua. Fue muy discutido porque está ubicado dentro de la ciudad universitaria que fue construida en 1950. Enfrente está la sala Netzahualcóyotl, que es una de las mejores salas de conciertos del país, y entonces la discusión era cómo podía integrarse este edificio con el contexto arquitectónico circundante. De hecho, el arquitecto que diseñó la sala Netzahualcóyotl protestó un poco porque le parecía que el edificio era muy intrusivo, pero finalmente la propuesta de Teodoro González de León incorpora estacionamientos subterráneos, cambió de lugar esta escultura un poquito para conservar el paisaje, se desmontó mientras se construía el museo y después se colocó unos metros más adelante. Es una zona llena de lava volcánica, es el Pedregal de San Ángel, porque hay un volcán cerca y entonces ahí no ha habido tiempo geológicamente para que la tierra cubra las rocas. Es un terreno muy firme, ahí hay que dinamitar prácticamente para echar cimiento. Y bueno, pues la propuesta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo es esta. Es un museo muy sólido, con un presupuesto muy importante y una de las sedes museísticas más nuevas, inaugurado en 2008.
También él tuvimos el honor de tenerlo en uno de los congresos de museos cuando el edificio todavía no estaba terminado, y juega también con los distintos niveles, con la luz, que es un elemento muy importante. Lo que él hace es modular esa luz con una serie de elementos en el techo y en las ventanas para que, de acuerdo con la exposición, el espacio se pueda fragmentar y se pueda tener la iluminación adecuada. Bueno, esto es la presentación que yo he querido traer hoy. Me parece que no es lo único, por supuesto, pero que es una idea aproximada de las cosas importantes y significativas que se están haciendo en México. Y pues yo les agradezco muchísimo la atención. De verdad que me siento honrado de estar aquí hoy. Y pues nada, si alguien tuviera alguna pregunta, yo estaría muy contento de responderla, si es que me sé la respuesta. Muchas gracias.